Bueno, vamos a empezar a comentarles las informaciones. Hoy, como lo habíamos dicho, manifestaciones eh, cívicas, manifestaciones de protesta por parte de los trabajadores jubilados y pensionados de la administración pública y de los gremios que están también luchando por la dignificación salarial. Esta es una lucha ya de todo, ya no es un gremio, ya no es los docentes, ya no son solamente los enfermeros, las enfermeras, el sector salud, ahora es todo el conjunto de trabajadores del sector público, empezando por las empresas básicas, empezando por la industria petrolera, también con la gente de las empresas vinculadas al sector público en Venezuela, demandando no solamente la derogación del instructivo NAPRE, que a pesar de que el TCJ dice que no existe, existe de hecho, más no de derecho, y de hecho se está aplicando desde el mes de abril a los trabajadores, minimizándole y disminuyéndole todos los beneficios salariales previstos en las contrataciones colectivas y también previstos en la propia ley del trabajo. Esto es una violación constante de la normativa laboral en Venezuela y la normativa constitucional que ampara el trabajo. Pero esto no lo ve el Tribunal Supremo de Justicia, pero los trabajadores se lo están haciendo ver durante las protestas que se han celebrado durante el día de hoy, repito, hasta ahora de manera pacífica y sin ningún tipo de problema o circunstancia que pueda afectarlos. Así que vamos a seguir pendientes de estas manifestaciones. Le haremos más comentarios adelante en el programa para señalarles los aspectos más destacados de la protesta cívica de los trabajadores durante el día de hoy, que han dicho que no es un día solamente, esto se prolonga durante toda la semana. En los estados, en Lara, en Portuguesa, en Táchira, en el Zulia, habrá protestas pasado mañana y esto es obviamente producto de toda esta circunstancia, de toda esta situación. El movimiento obrero laboral venezolano no se siente satisfecho con lo que está pasando en el país en materia salarial y evidentemente está exigiendo al Estado venezolano una acción contundente, una acción clara, una acción precisa para mejorar el tema salarial en Venezuela. El embajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti, confirmó ya lo que se venía comentando entre pasillos. Colombia tiene en la mesa la propuesta de que el régimen de facto de Nicolás Maduro venda monómeros al gobierno colombiano. Es una propuesta que está sobre la mesa, es un mensaje que dio el presidente Maduro y la idea es que nosotros nos quedemos con esta empresa, afirmó en una entrevista publicada en la revista Semana. También ha dicho que no hay cifra aún porque los balances, asegura él, son muy sobrevalorados, pero insistió en que la propuesta para comprar monómeros está sobre la mesa por parte del gobierno colombiano y de una vez se ratifica una idea clara, precisa, de que ya el gobierno pone sobre las mesas las cartas de negociación y, bueno, pudiera ser una salida, digamos, diplomática y elegante al tema monómeros. Evidentemente, cuando asuma Maduro la directiva de monómeros, ¿qué va a ocurrir? Va a ocurrir que el gobierno norteamericano va a volver a colocar a esta empresa en la lista OFAC y esto va a ser muy difícil para operar monómeros. Entonces, previendo esa situación, el gobierno colombiano decide asumir el control de la empresa y de esta manera mata dos pájaros de un tiro. Eh, Cumple con su aspiración de controlar y mejorar el tema de la distribución de insumos agroquímicos para el sector productivo colombiano y por el otro lado salva la situación con Estados Unidos en la lista OFAC. Los jubilados y los pensionados han dicho, el instructivo de la UNAPRE volvió polvo cósmico el salario. Jubilados y pensionados, así como representantes del movimiento de protesta laboral, social y sindical, acompañaron la manifestación de los trabajadores públicos que se concentraron al frente del Ministerio Público para exigir la derogación del instructivo de la Oficina Nacional de Presupuesto ONAPRE. El instructivo ONAPRE
no lo están aplicando, nos descuentan primas y nos hicieron el sueldo polvo cósmico a través de un instructivo, señalan. Que no haya salido en Gaceta Oficial es la trampa de Maduro, no haberlo publicado oficialmente, dijo uno de los representantes. Agregó que por la vía de la fuerza nos está quitando y despojando nuestros derechos en todos los ministerios, especialmente de la administración pública en Venezuela. Seguimos en la calle por nuestros compañeros sindicalistas y de derechos humanos que están presos por denunciar estas injusticias. Seguimos reclamando su libertad. Por una pensión digna estamos en la calle. Fue una de las consignas de los manifestantes durante el día martes. Y en otro orden de ideas, ayer hubo un evento muy interesante en la ciudad de Cúcuta. Ocurre que se está celebrando desde el día de ayer la Feria del Libro de la ciudad de Cúcuta, un evento que ya tiene fuerza y tradición en esa ciudad. Pero ayer estuvo un invitado interesante, Leonardo Padrón, el escritor, guionista, novelista y venezolano con un alto perfil. Recordemos que hace poco Netflix, la plataforma de streaming, sacó una de sus producciones, Pálpito, y esta serie pues se convirtió en una de las preferidas a nivel mundial. Pálpito representó un nuevo triunfo para Leonardo Padrón. Pero Leonardo Padrón también estuvo hablando sobre el tema político en Venezuela y también estuvo hablando de las razones por las cuales él se encuentra exiliado en los Estados Unidos. Vamos a escuchar este breve resumen de lo dicho ayer en su intervención anoche con el periodista Gustavo Azócar en el marco de la Feria del Libro de Cúcuta. Estaremos pendientes de esto. Escuchemos. Buenas noches, mi nombre es Carlos Eduardo Salas. Bienvenidos a Colombia, muchas gracias. Gracias. Leonardo, mi pregunta es esta. Usted como escritor y como realizador de ficción, digámoslo así, ¿qué final haría usted si se lo pidieran en una novela, en una película, para el chavismo? ¿Qué final se merece esa plaga que ha destruido un país y que se está expandiendo por Latinoamérica? Gracias. Ay, amigo. Qué pregunta tan comprometedora y tan gozosa de responder, pero la verdad que no sé si es el escenario para hacerlo, pero mira, yo lo que quisiera es que la sociedad venezolana hubiera entendido cabalmente la emboscada que le tendieron, porque bueno, ya son 23 años. A mí me asusta, te confieso, que esto pueda, y creo que ahorita en el mediano plazo no va a haber una solución política. Veo el juego muy complicado y veo que su gran asesor, el gran asesor intelectual de esta ideología que es el chavismo, es Cuba, y Cuba ya tiene 63 años, entonces tiene un asesor con una alta experticia sobre el tema. A mí lo que me preocupa es que los latinoamericanos, que seguimos siendo el nuevo mundo, y hemos sido un continente lleno de precariedades, plagados de injusticias, donde se nos han irrespetado sistemáticamente el derecho a la prosperidad y tantas violaciones a los derechos humanos, pudiéramos tener una mayor madurez política, porque el voto, que es la herramienta para quitar y poner dirigentes, creo que a veces lo hemos ejercido con tremenda irresponsabilidad, con profunda irresponsabilidad, porque hemos caído en inmensos espejismos. El chavismo ha devastado a un país entero, y cuando uno se asoma, ahorita se hablan de 6.8 millones de inmigrantes, más todos los millones de venezolanos que están adentro del país. Es una desproporción de términos apocalípticos lo que ha pasado con nosotros. Es terrible porque, por ejemplo, yo conocí 40 años de democracia, con sus inmensas imperfecciones, pero era democracia. Había alternabilidad democrática, sabía que a los 5 años iba a haber otro, distinto. No, terminaba no siendo mejor, pero era distinto y sabía que lo podía... digamos, estaba el juego de la democracia planteado.
Cuando ya la democracia queda desterrada del tablero político, pasan cosas como las que están pasando. Yo como guionista he pensado muchas veces la pregunta que tú me has hecho, y creo que puede ser el más sórdido de mis guiones, el más siniestro y el más... y en el fondo el más catártico, porque yo creo que en el fondo todos quisiéramos un acto de justicia y con la devastación colectiva que ha ocurrido, sin duda alguna. Leo, no me quiero ir sin preguntarte, tú nos decías hace rato que tienes 5 años fuera de Venezuela, pero es probable que muchas de las personas que nos están viendo acá en vivo o de la gente que nos está viendo a través de las redes sociales, porque esta entrevista, este conversatorio está saliendo por las redes sociales en este momento, ¿por qué sale Leonardo Padrón de Venezuela? ¿Por qué no puede regresar a Venezuela? Yo sé un poco la historia, sé lo que te hicieron y la persecución del SEBIN y todo esto, pero asumo que gente que está acá no la sabe. Entonces me gustaría que antes de cerrar el conversatorio, por lo menos nos enteráramos de tu propia voz. ¿Qué pasó? Sí. ¿Por qué no puede volver a Venezuela Leonardo Padrón? Bueno, me gusta la pertinencia de la pregunta porque yo todavía me consigo por las redes. En las redes hay de todo, ¿no? Me he conseguido gente que me dice, que me reclama, que yo que voy a estar hablando, que yo me fui del país y un poco como enrostrándome que yo traicioné mis propios principios, que yo mandaba a la gente a marchar y después ahora qué hago yo en Miami. Y yo digo, bueno, definitivamente esta persona no está informada de lo que me pasó a mí particularmente, porque además cada persona que está en el exilio tiene una historia distinta. Nadie quiere irse de su casa, nadie. Y mi casa es Venezuela, en la que me ha ido fantásticamente bien, donde construí toda mi carrera, donde me casé, donde tuve mis 2 hijos, donde descubrí la maravilla del amor, donde descubrí la poesía, donde descubrí el propio país. En fin, es una casa sensacional. ¿Para qué me voy a ir yo de Venezuela? Y con todo eso, en los años duros de la resistencia estaba allí. Y mi esposa me decía, vámonos. Y yo decía, no me puedo ir. Yo necesito estar aquí. Porque bueno, creo que uno cuando uno tiene una casa muy bonita, pero la casa empieza a tener goteras, o se llena de moho, o le empiezan a llenarse de alimañas. ¿Qué hace uno? Uno no se sale de la casa, uno arregla las goteras, destierra las alimañas, bueno, la limpia, ¿no? Saca toda la toxicidad que la va enfermando. Ese siempre ha sido mi premisa, mi criterio. Pero es que yo no me fui, a mí me fueron. Ese es el detalle, que hay gente que, como tú bien dices, no conoce. Les relato brevemente la anécdota, porque es muy elocuente de lo que también le ha pasado a otra gente. Yo fui por 10 días con mi esposa, Mariaca Semprún, actriz y cantante que muchos conocen, y íbamos a montar Piaf, una obra musical que yo escribí, que ella protagoniza, la íbamos a montar en Miami. Fuimos por 10 días a hablar con el productor del teatro, en el Colony Theater en Lincoln Road. Y un día, antes de venirnos de regreso a Venezuela, estábamos haciendo las maletas y me llama por teléfono el gerente de la línea aérea, que tenía mi WhatsApp porque en un viaje anterior se extravió la maleta de mi esposa y fue un rollo, yo armé un lío y hubo tanto tema a resolver que nos terminamos dando el WhatsApp y por eso él tenía mi WhatsApp. O sea, ese robo de la maleta terminó teniendo después una consecuencia impresionante. Y él me llama y me dice, Leonardo, yo tengo 2 días pensando en si hacer esta llamada o no. Yo no sé si me va a costar el cargo, pero es que yo no puedo dormir si yo no te hago esta llamada. Y me dice, el SEBIN tiene 3 días. El SEBIN, para los que no saben que son colombianos, es la policía política del régimen, de la dictadura venezolana. El SEBIN tiene 3 días, tiene 3 días
llamando a la línea aérea preguntándole ¿en qué vuelo regresas tú a Caracas? Y me dice, y el tono no me gusta para nada. O sea, quédate, hermano, no te vengas. Cuando recibo esa información, tranco el teléfono, por supuesto absolutamente desencajado, volteo, veo a mi esposa y le digo, nos tenemos que quedar. No sé cuánto tiempo, pero nos tenemos que quedar. Y allí comenzó algo que yo no tuve la foto con el Cruz 10 en el aeropuerto, despidiéndome de Maiquetía, de Caracas, de Venezuela. No es que elegí los libros que me iba a llevar, la ropa. Yo me fui con 2 blue jeans y 4 franelas y un par de zapatos. Y de repente me di cuenta que me había quedado del otro lado de ese muro terrible que es el exilio. Inesperadamente, imprevisiblemente. Y bueno, de eso han pasado 5 años. Allí se quedaron mis hijos, que vivían con la mamá de ellos. Se quedó mi mamá, que se murió y no pude ni ir a enterrarla. Se quedó mi biblioteca, 40 años construyendo una biblioteca de 5.000 libros. Yo estaba hoy comprando libros que yo tenía en mi biblioteca, volviéndolos a comprar hoy aquí. Porque tuve que volverme a construir la vida, tuve que volverme a comprar una computadora, volverme a comprar una cama, una almohada, lo que nos ha pasado a todos los que nos hemos ido. Entonces yo no decidí irme, ellos decidieron que yo me fuera porque, bueno, cuando uno básicamente hace la batalla de resistencia, que igual hay que hacerla, y la he seguido haciendo, te la cobran. Van a buscar la manera de cobrártela, tarde o temprano te la cobran. Esa es un poco la historia. Damas y caballeros, un aplauso para Leonardo Padrón. Muchísimas gracias a la Fiesta del Libro de Cúcuta por la invitación. Bueno, y ese fue el resumen de la intervención de ayer de Leonardo Padrón anoche, en el marco de la Feria del Libro en la ciudad de Cúcuta, Colombia, y en donde Leonardo Padrón contó cosas íntimas, cosas reales. ¿Por qué está en el exilio? Mucha gente pensaba que Leonardo Padrón se había ido por decisión propia, y fíjense ustedes, un hombre que de repente se encontró al otro lado de la frontera, al otro lado de esta gran barrera que es la dictadura en Venezuela, y obviamente pues pesó su libertad y su necesidad de seguir trabajando y produciendo por el país.